Grupo JLA presenta clase de Ingeniería de Recursos Hídricos. Sí, ahí sale que se está grabando, ¿no? Sí, profe. Ya, listo, entonces continuamos. Ahora, vamos a ver. Estas son algunas fotos de las distribuciones que tenemos de nuestras cámaras de sedimentación, como le llaman, ¿no? Que es, en todo caso, el fin último de nuestro diseño, ¿no? Diseñar la cámara de sedimentación. Entonces, en la imagen de la derecha, nosotros vemos una distribución de 3 naves. Estas 3 naves están, como se llama, en paralelo, ¿no es cierto? Es una distribución en paralelo, ¿sí? Entonces, el caudal ingresa por esta zona, ¿no es cierto? A ver. El canal ingresa por esta zona y se divide entre las 3 cámaras de sedimentación. Ese es el proceso de diseño que nosotros vamos a seguir. Acá pongo. No veo nada de teclado. Hijito. Sí se ve. ¿Ya? Entonces, Muy oscuro, man. Sí, por el frío. Ah, sí, recién estás con frío. entonces, vamos a ver. No, alguien está con el audio. ¿Cuáles son los elementos de un desarenador? Los elementos básicos son una transición de entrada, ¿no es cierto? Perdón, abierto la farmacia de la esquina para divulgar. Alguien está con el audio. Profe, deshabilite el audio para todos. A ver, un momento, por favor, muchachos. A ver, un momento. Ya, vamos a ver. ¿Cuáles son los elementos básicos del desarenador? Una transición de entrada, ¿sí? Que es básicamente la unión entre el canal y la cámara de sedimentación, que está acá, que es la otra parte, el otro elemento fundamental. Un vertedero, ¿no es cierto?, que va a regular el caudal que va a salir de la cámara. Un sistema con puerta de purga y un canal directo bypass. Esos son básicamente los elementos de un desarenador. Ahora, como objeto del curso y en la parte de diseño, lo único que vamos a tomar en cuenta es la cámara de sedimentación y el vertedero. ¿Está bien? Entonces continuamos. Esto es básicamente un esquema, una figura de los componentes de un desarenador, ¿no? Este es el canal de llegada, la transición, ¿no? Que tiene una fórmula de diseño, la cámara de sedimentación y finalmente el vertedero. ¿Sí? Ahora, la parte de la transición de entrada es, como lo había mencionado anteriormente, es la parte que une el canal de ingreso con la nave de desarenación propiamente dicha, ¿no? Entonces, ¿cómo se diseña esa transición de entrada? Básicamente a través de la siguiente fórmula. Entonces, lo que tenemos aquí es la formulita para poder determinar la longitud de transición. ¿Cuál es la longitud de transición? Van a disculpar por el pulso. Esta es la longitud de transición. ¿Sí? Esa es la longitud de transición. Entonces, esta es la formulita, ¿no? El ancho del desarenador menos el ancho del canal sobre 2 veces la tangente de 12.5. El ángulo de 12.5 es el ángulo máximo que va a sufrir esta diferencia entre el ancho del desarenador y el ancho del canal. ¿Cómo te vas a la casa si no te oxigena? Si estás con esa huevada, ¿desde qué hora? Escucha, ma, de verdad tú eres Chacho, una por favor. héroe. Para mí eres una héroe. ¿Cómo lo aguantas? Ya lo deshabilité. ¿Ya? Esa es la longitud de transición. Entonces, como no es objeto, esto lo pongo por si los profesores, en el caso de Iris, ¿no? que por ahí coloca problemas más pensados, en todo caso pueda
pueda colocar alguna cosa más a la parte de diseño, ¿no es cierto? Entonces, vamos a continuar. La cámara de sedimentación, que para nosotros es lo importante, es la nave en la que las partículas sólidas decantan debido a la disminución de la velocidad del flujo producida por el aumento de la sección transversal. Como habíamos visto al inicio en las imágenes, nosotros vamos a diseñar el desarenador o la cámara de sedimentación específicamente para una distribución en paralelo, no en serie. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a colocar nuestras naves de sedimentación de esta forma, ¿no es cierto? Una nave, dos naves, y el caudal que ingresa, el caudal total, se va a subdividir, ¿no es cierto?, en partes iguales. Entonces, como vamos a ver a continuación, hay ciertos requisitos que debe de cumplir la geometría de esas naves, que nos va a indicar cuántas naves podemos necesitar. Entonces, esto más o menos es un esquema de un sistema de cámaras de sedimentación en paralelo. Entonces, ¿cuáles son los puntos básicos para el diseño de la cámara de sedimentación? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el diámetro de la partícula mínima que va a tener que decantar en esa nave de desarenación. Entonces, nuestro dato principal es el diámetro de diseño del desarenador, ¿no es cierto? Ese es nuestro primer dato importante. Lo segundo que tenemos que tomar en cuenta es la velocidad del flujo en el desarenador. Entonces, para poder calcular la velocidad media del flujo, utilizamos la siguiente fórmula, la que ustedes ven acá. ¿En función de qué está esa fórmula de velocidad? En una constante A y la raíz cuadrada del diámetro que habíamos visto como primer punto. Entonces, ese valor de A depende de qué? Del diámetro de diseño, ¿no es cierto? Entonces, para este diámetro de diseño, nosotros vamos a elegir un valor de A. Entonces, para los diferentes rangos del diámetro, nosotros tenemos tres diferentes valores de A. Cuando el diámetro es menor a 1 milímetro, tomamos el valor de A igual a 36. Cuando está entre 0.1 y 1 milímetro, tomamos el valor de 44. Y cuando es menor a 1 milímetro, tomamos el valor de 51. Acá este signo debe ser este, ¿eh? Así debería ser. Entonces continuamos. Entonces ya tenemos el diámetro y la velocidad del flujo que depende estrictamente del diámetro, ¿no? Porque A también vale del diámetro. Entonces, ahora, habíamos visto al inicio nuestra distribución en paralelo, indicaba que nuestro caudal total se iba a dividir en partes iguales a medida que nosotros aumentemos nuestro número de naves. Ahora, hay algo importante acá que tienen que saber. La hipótesis inicial que nosotros tenemos que considerar al inicio del diseño es que contamos con una sola nave. ¿Sí? Esa es la hipótesis inicial que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, asumiendo que solo tenemos una nave, entonces el caudal de diseño es el total que va a pasar por esa nave. Como hemos calculado la velocidad en el punto anterior, quiere decir que a partir de la fórmula de caudal, área por velocidad, siendo el caudal un dato y la velocidad hallada en función del diámetro, de esta ecuación podemos despejar el área que está acá. Ahora, para nosotros calcular el área, si nosotros hacemos un corte acá y vemos la elevación de la nave, básicamente es de esta forma. ¿Sí? Entonces, acá lo que vamos a tener es una altura útil de la nave y un ancho de la cámara de sedimentación o de la nave también. Quiere decir que el área que vamos a reemplazar en la ecuación de caudal y velocidad es el área de un rectángulo en este caso, ¿no? Que va a ser el H por el B. Ahora, un punto fundamental acá es,
si se toma en cuenta, ¿no es cierto? Dice que normalmente la relación de ancho versus altura, B versus H, útil del desarenador se encuentra entre 2 y 3. Cuando vayamos a ver los problemas, nos vamos a dar cuenta siempre que ese es un dato que nos va a brindar el ejercicio, ¿no? Entonces, siempre la relación entre B y H va a estar entre 2 y 3. Normalmente es 2.5 o 3, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es siempre colocar la base en función de H. Entonces, una vez que consideremos, como por ejemplo dice acá, ¿no? Que la base o que la relación entre ancho y altura es 2.5, la base va a valer 2.5H. Por lo tanto, el área, ¿no es cierto?, que va a ser el área de la nave, va a ser 2.5H al cuadrado. De ahí vamos a poder despejar la altura. Ahora, esta altura, ¿por qué es importante despejarla? Porque de acuerdo a la condición o de acuerdo a la norma, mejor dicho, ¿no?, para el diseño de desarenadores, esa altura útil de la cámara o de la nave de sedimentación siempre se tiene que encontrar entre 1.5 y 4 metros. ¿Sí? ¿Qué pasa si no se encuentra en ese rango? Dice, si el defector los cálculos se determinara un valor de H mayor a 4 metros, es recomendable distribuir el caudal total en un número mayor de naves de desarenación. ¿Qué quiere decir? Que si una vez despejada nuestra altura es mayor a 4, la hipótesis que teníamos al inicio de solamente considerar una nave es errónea y por lo tanto tenemos que aumentar un número mayor de naves, ¿no es cierto? Entonces, si al inicio solo teníamos una nave por donde expulsaba un caudal total, ahora nos está diciendo que como la altura útil de esa nave es mayor a 4, lo que vamos a hacer es aumentar nuestra cantidad de naves. Ahora, podemos aumentarla. Primero, la condición que va a tener que cumplir es que vamos a tener que bajar la altura útil a menos de 4. Ahora, hay otras consideraciones que vamos a tener que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver cuáles son esas otras consideraciones. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Queda claro? ¿O hay alguien que se haya quedado en la explicación? Por favor, siéntanse en la libertad de preguntar en todo momento porque vamos a tener tiempo todavía. Profe, ese triangulito que está abajo el área de desarenador, ¿qué cosa es? ¿Es la cimentación? No. Claro, exacto. Cuando veamos el perfil, este es una vista, esto es un corte, ¿no es cierto? Nos está mostrando la elevación de la nave. Esta área que está de azul indica por dónde va a pasar el flujo, ¿no? El flujo principal. Ese triángulo que está abajo es básicamente porque al fondo de nuestra nave es donde se van a decantar las partículas, ¿sí? Pero el área de ese triángulo no se toma en cuenta, así que no hay problema. ¿Por qué? La partícula, hasta ahora que vamos a ver, se mueve con la velocidad del flujo que hemos calculado después del diámetro, ¿no es cierto? Ahora, esta velocidad del flujo no es la única velocidad que aplica por la partícula, en la partícula. También existe lo que vamos a ver más adelante, que es una velocidad de caída. Entonces, la trayectoria que va a describir el movimiento de la partícula es la siguiente. Va a ser una curva así más o menos. Entonces, ese punto en donde llega al final es el fondo de este triángulo, ¿no es cierto? Ahí es donde van a decantar las partículas que la cámara va a poder sedimentar. Por eso es que es el área de ese triángulo. ¿Sí? Sí, profe. Continuamos. Mira, consulta, eso es lo que es el desarenador, entonces está antes de ingresar a lo que es la presa. El desarenador, antes de ingresar a la presa, claro. Antes de iniciar claro, la central, pues, ¿no? La central hidroeléctrica. Para hacer una central hay centrales con embalse y ese tipo de cosas, ¿no? Antes de eso está. Porque si no se limpian esas partículas, las turbinas se dañan, pues, ¿no? Por más que sean partículas en milímetros. Ok, profe, gracias. Listo. Continuamos. Esta es más o menos la vista no real de una cámara. Como ven, en la parte del fondo es donde las partículas de menor tamaño se sedimentan.
Es un triángulo un poco más pronunciado que en el dibujo que yo tengo, pero más o menos ese es el esquema. Continuamos. Ahora, una vez que hemos determinado el diámetro, calculado la velocidad del flujo, que está en función del diámetro, con la ecuación de continuidad de caudal es igual al área por velocidad, con el área hemos determinado la altura útil. Y el otro punto ahora es cuál va a ser la longitud del desarenador, ¿no es cierto? Entonces la longitud del desarenador va a ser calculada a partir de esta relación, que dice que la longitud del desarenador es igual a la velocidad del flujo, que hemos calculado en función del diámetro, la altura útil, que hemos determinado en el punto anterior, y una velocidad de sedimentación. ¿Sí? Ahora, tengamos en cuenta que esa velocidad media del flujo en el desarenador está en centímetros por segundo. Por lo tanto, para que esto se quede en metros y la altura en metros, esta velocidad de sedimentación también tiene que estar en centímetros por segundo. ¿Ya? Entonces, este dato de dimensión de la longitud del desarenador es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros, imaginémonos que esto es una vista en perfil de nuestra nave, ¿sí? Una vista en perfil. Si nosotros no consideramos... Uy, esto no se ve bien. Perdón. Si nosotros no consideramos una longitud prudente, habíamos visto que nuestra partícula tiene una trayectoria parabólica, ¿no? Descendiente. Y este sería el fondo de la cámara. Si nosotros no consideramos una longitud del desarenador prudente, podemos hacer que esta partícula no es que llegue al fondo, sino que si nosotros vamos acortando esta longitud, vamos a hacer que esta partícula choque contra la pared del desarenador, provocando un mal comportamiento de nuestra nave. Recordemos que dentro de la partícula simplemente va la velocidad del flujo y la velocidad de caída, que es esta velocidad de sedimentación. Ahora, recordemos que la velocidad del flujo está únicamente en función del diámetro. No tiene nada que ver con el caudal, no tiene nada que ver con la longitud, ni con la altura, ni con el ancho de la nave. Está única y exclusivamente en función del diámetro. Y vamos a ver más adelante que esta velocidad de sedimentación también está en función del diámetro. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no consideramos una longitud del desarenador prudente, así pongamos muchas naves, pocas naves, la trayectoria se va a seguir manteniendo constante. Entonces nosotros tenemos que garantizar que la longitud del desarenador sea la más conveniente para que esta trayectoria de la partícula se pueda desarrollar de manera óptima. No sé si me entendieron esa parte, ¿quedó claro? Pregunten, no hay problema. Profe, ¿qué pasa si choca? ¿Que todo se va al último? No, ¿O si qué? choca, tu cámara no está funcionando correctamente, ¿no? Puede chocar una, pero recordemos que no hay una sola partícula, ¿no? Lo que vas a generar es, vas a empezar a dañar esta pared, o si en todo caso no lo dañas, lo que vas a generar es que no va a depurar de manera eficiente esa cámara, ¿no? Vas a generar más acumulación. Entonces tu cámara de desarenación no va a funcionar de manera óptima. Recordemos que esta trayectoria es independientemente de las dimensiones de la nave. Esta trayectoria simplemente está esgrimida en función de la velocidad tanto del flujo como de la sedimentación, y ambas velocidades están en función del diámetro. Entonces, por eso es que es muy importante considerar una longitud óptima, ¿no? Para poder describir esta trayectoria de manera eficiente. ¿Queda claro?
Sí, profe. Entonces, ya hemos visto cuáles son todas las dimensiones, ¿no es cierto?, de nuestra cámara. Primero tenemos, y hacemos una elevación así, ¿no es cierto? Más o menos algo así es. Entonces, este es más o menos cómo se va a comportar. Entonces tenemos que nuestro caudal ingresa por acá. Esta sería nuestra longitud del desarenador. Y acá tendríamos nuestro H y acá nuestro ancho. ¿Sí? Esas serían básicamente nuestras dimensiones de la cámara, del caudal. Entonces, continuamos. Ahora, en el punto anterior, tomemos en cuenta esta velocidad de sedimentación W, ¿sí? Esa velocidad es, que está puesta en la fórmula, no es esta velocidad de sedimentación en medios de reposo, que es W sub 0, sino es una corrección, que la vamos a ver dentro de un momento, ¿sí? Este W sub 0 es la misma velocidad de sedimentación, pero cuando el agua está en reposo, que se toma este valor. Y este valor, si ustedes han podido ver exámenes o evaluaciones anteriores, normalmente se calcula de una manera, ¿no? Que es con la tabla de Arkhangelski. Ahora, la tabla de Arkhangelski, ¿qué nos dice? Que esta velocidad de sedimentación, este W que les van a poner a ustedes siempre en su enunciado, no es el W que se reemplaza en la fórmula, ¿no es cierto? Que se reemplaza acá. Este W no es esto, el W que está en el gráfico es el W sub 0, ¿sí? Sino que en sus exámenes les colocan la tabla sin especificarle. Pero siempre Arkhangelski nos brinda la velocidad de sedimentación a reposo, o sea, W sub 0. Y siempre tengan mucho cuidado en las unidades, como les había dicho anteriormente. ¿Sí? Siempre tiene que estar en centímetros por segundo, porque la velocidad también se encuentra en centímetros por segundo, la velocidad media del flujo. Entonces esa es una manera simple. Como nosotros ya conocemos nuestro diámetro de diseño, podemos determinar de manera automática la velocidad en reposo de sedimentación. Ahora, de acuerdo a la tabla de Arkhangelski, los valores van de 0,05 a 0,05. Si a OV le pusieron a ustedes dentro del enunciado un diámetro de 0,22 o ese tipo de cosas, ya ustedes lo único que hacen es interpolar para poder calcular la velocidad en reposo W sub 0. Esa es una manera. La otra manera que hay es la fórmula de Scott y Forglieni, ¿no es cierto? En donde esa velocidad de sedimentación a reposo está en función del diámetro, ¿sí? Ahora, quiero que si es que A o B a ustedes le ponen otra manera que no sea Arkhangelski, quiero que tengan en cuenta las unidades en las que están trabajando, porque en este caso el diámetro de la partícula está en metros, y el dato siempre te lo brinda en milímetros, y la velocidad de sedimentación en metros por segundo. Entonces es muy importante que ustedes tomen en cuenta las unidades en las cuales se trabaja. Aquí es simplemente reemplazar una fórmula. Otra fórmula que para poder calcular el W sub 0 es la fórmula de Owens, que la puse aquí porque, de acuerdo a los ejercicios que vamos a ver dentro de un momento, nos vamos a dar cuenta que les pusieron una fórmula de Owen dentro de un problema, creo que es en el del 2019-1. ¿Sí? En este caso, la velocidad de sedimentación también está en metros por segundo y el diámetro de la partícula en metros, ¿no? Adicional a eso, a ustedes les ponen un peso específico como dato y una constante K que siempre va a ser un dato que se va a proporcionar dentro de los ejercicios, ¿no? Entonces, una vez que ya vimos estas tres formas, nosotros podemos determinar nuestra velocidad de sedimentación a reposo o W sub 0. ¿No es cierto? Esta es la tablita para poder calcular los valores de K, ¿no es cierto?
Ahora, dentro de la fórmula, de longitud de transición, lo que tenemos nosotros es lo siguiente. Velocidad media del flujo por la altura útil por un W. Nosotros con los tres métodos que hemos visto anteriormente, lo que hemos hecho es calcular un W sub 0. Ahora, ese W sub 0 no se coloca de manera directa en la fórmula de longitud, sino que tiene que hacerse una corrección. ¿Y cuál es la manera más común que encuentran los profesores para hacer esa corrección? Es la que se da en función de la velocidad, que es la primera, que ustedes la van a ver en todos los enunciados, ¿no? Entonces, una vez que se hace esta corrección, este W corregido sí es el que se coloca en la fórmula de longitud. ¿Está bien? Entonces, lo que hacen ustedes es, normalmente, por Arcangelsky o por Owens, calcular este W sub 0. Y una vez que se aplica esta corrección por velocidad, porque esta velocidad es la velocidad media del flujo, una vez que hacen esta corrección, obtienen el valor de velocidad de sedimentación corregida, que es la que se va a colocar en nuestra fórmula de longitud. ¿Hasta acá está todo claro? ¿Sí? Sí. Ya, listo. Continuamos. Ahora, una vez que ya hemos conseguido todas las dimensiones de nuestra nave, posterior a ello tenemos el vertedero, ¿no es cierto? Que nos va a regular la carga que va a salir de nuestra cámara de sedimentación, ¿sí? Ahora, el vertedero, más que un elemento de diseño como tal, lo que va a hacer es un elemento que nos va a permitir determinar hasta cuántas naves podemos tener, ¿no es cierto? Porque cuando veamos los ejercicios vamos a ver que nosotros podemos tener, de acuerdo a los valores, nos va a ser lo mismo tener 2, 3, 4, porque las variaciones son muy pocas, pero lo que nos va a determinar de manera explícita la cantidad de naves que podemos tener va a ser la restricción del vertedero. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el vertedero? El vertedero dice, debe operar con descarga libre y se recomienda que la velocidad no supere el 1 metro por segundo. Cuando nos menciona que la velocidad no debe superar el metro por segundo, no se está refiriendo a la velocidad media del flujo que hemos calculado en la parte anterior dentro de la nave, ¿sí? Ahorita vamos a ver a qué se refiere con esa velocidad. Por lo que la carga sobre el vertedero no debe de ser mayor a 25 centímetros, y esta es la parte fundamental. La carga sobre el vertedero no debe de ser mayor a 25 centímetros. ¿Por qué? Vamos a ver acá. Dice, si se obtuviera valores mayores de la altura de carga o de la velocidad de descarga, normalmente nos vamos a guiar por la altura de carga, y lo vamos a ver en los ejercicios, ello podría deberse a la existencia de un caudal elevado en la nave de desarenación, por lo que se recomendaría incrementar el número de naves. Es por ello que es importante tomar en cuenta las restricciones que nos brinda el vertedero. Entonces, la fórmula del caudal sobre el vertedero se determinará con la siguiente fórmula. El caudal es igual a un coeficiente de descarga multiplicado por L por la carga sobre el vertedero elevado a la 1.5. Esta es la carga, ¿no es cierto?, que no debe superar los 25 centímetros, ¿no es cierto?, o 0.25 metros. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la condición que nos brinda la norma, si en caso este H, que no es el H que hemos calculado para la cámara, ¿no es cierto? O en todo caso ustedes colóquenle un H minúscula, si fuera el caso, para que no se confunda. Si en caso se superase esta restricción, entonces tendríamos que disminuir o aumentar, perdón, nuestra cantidad de naves, puesto que este caudal va a ser el caudal que va a ingresar a la nave, ¿no es cierto? Y este caudal que está acá. Ahora, esta longitud
que es la longitud de cresta, va a ser la misma que nuestro ancho del desarenador, ¿sí? Para que no se confunda con las variables. Entonces esta es la formulita y esa es nuestra restricción. Ahora, esta restricción de que la carga no debe superar los 25 centímetros es de norma, pero en los enunciados vamos a ver que cambian, ¿ya? Entonces esas son básicamente toda la parte de teoría que se necesita para poder hacer el diseño. Hagamos un repaso rápido. Lo primero que tenemos es nuestro diámetro de cámara. ¿Cuál es el diámetro mínimo con lo que va a trabajar nuestra cámara de sedimentación o nuestro desarenador? Lo segundo es determinar la velocidad media del flujo, que está en función del diámetro. Una vez calculada la velocidad y el caudal de diseño como dato, podemos determinar el área de la sección de nuestra cámara de sedimentación. Como tenemos de dato la relación útil entre el ancho y la altura útil, podemos determinar la altura de nuestra nave. Y si la altura no se encuentra en el rango de 1.5 a 4 metros, quiere decir que la hipótesis que teníamos de asumir una sola nave es incorrecta y tenemos que aumentar más naves. Luego de ello tenemos la longitud que va a tener esa cámara de sedimentación. Y finalmente, para poder determinar cuántas naves exactamente vamos a tener, utilizamos la restricción que nos da el vertedero. ¿Sí? Ese sería el proceso. ¿Altura útil dice? Sí, la altura útil es de la cámara, esta que está acá. Esta es la altura útil, esta es la cámara. Esta es la cámara o nuestra nave, ¿no es cierto? Esta es la altura útil. La altura útil es simplemente el área rectangular, no se toma hasta el fondo. El triángulo no cuenta en este caso para nuestro diseño. ¿Cómo sé que sé usar? Eso va a ser un dato explícito del ejercicio, no se preocupen. Ese va a ser un dato que a ustedes les van a dar dentro del problema, no se preocupen. Como lo vamos a ver dentro de un momento. Aquí lo que les he dejado a ustedes es unas tablitas donde se hacen los cálculos para un diseño, ¿no es cierto? Es un ejercicio típico, básicamente, de desarenador. Ya ustedes lo repasan, nosotros vamos a hacer de una vez vamos a ir a los exámenes. Dentro del material que les ha pasado a mi compañero, Mateo, a ustedes se les ha enviado 6 Excel del 2017-1 hacia adelante. Ustedes ya se van guiando ahí, por favor. Se ve ahí el Excel, disculpen. Este es el examen del 2018-1. A todos se les ha enviado. ¿Sí se ve? Por favor, confirmen. Sí, ¿Sí? se ve. A todos se les ha enviado, ¿no es cierto? Mi compañero a todos se les ha enviado los Excel, los 6 Excel. Entonces, este es el ejercicio número 2, la pregunta 2, del examen del 2018-1. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué dice. Dice,
Imagina que usted ha sido solicitado para diseñar en forma preliminar un desarenador con un caudal de diseño de 12 metros cúbicos por segundo. La velocidad de sedimentación será estimada con la tabla de Arcangelsky y además la relación ancho versus altura útil de la nave de desarenación es igual a 2.5. Recuerden que esa relación estaba entre 2 y 3. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice? Acá también nos dan la restricción, ¿no? Que la altura útil debe encontrarse en el rango entre 1.5 y 4 metros. Ahora, otra cosa que nos dan de dato acá es el diámetro de las partículas a sedimentar, que es 0.4. Me parece que yo dentro del grupo coloqué yo unos programitas de Texas, ¿ya? No sé si ya ustedes tenían el programa de desarenadores, pero se los he pasado, no sé si les habrá llegado. Entonces, ¿qué nos piden? Primero, nos pide que proporcionemos las hipótesis que usted aplicaría para resolver el problema y dice que formulemos las principales expresiones matemáticas para tal fin. Recuerden que la única hipótesis que nosotros tenemos al inicio del ejercicio es que solo tenemos una nave, una sola nave, ¿no es cierto? Esa es la hipótesis que nosotros contamos al principio del ejercicio, que solo tenemos una nave. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que nosotros aumentemos nuestro número de naves? Que la altura útil de la nave no cumpla con este rango. Si no cumple con este rango, aumentamos nuestra cantidad de naves. Ahora, dentro de las fórmulas que nosotros tenemos que colocar, está primero la fórmula de la velocidad media del flujo, ¿no es cierto? Luego, como tenemos la relación útil, que es 2.5, podemos determinar el área de la sección en función de la altura útil. Luego, a partir del dato de caudal, en este caso, nuestro caudal es 12 metros cúbicos por segundo, podemos determinar la altura útil y verificar si se encuentra o no en el rango. Una vez que hacemos esto, vemos si tenemos que aumentar o no nuestra cantidad de naves, y con la altura útil obtenida, calculamos nuestra longitud de nave. Entonces, básicamente, las fórmulas que nosotros vamos a utilizar son la de velocidad, la de continuidad con el caudal, la restricción y la longitud de nave. ¿Sí? Ahora, para poder determinar la longitud de nave, necesitamos ver el W, ¿no? Y finalmente, colocan ustedes la fórmula de corrección, que en este caso nos dicen que tiene que ser corregida por la parte de velocidad, la corrección por velocidad, que le denominan esta fórmula. ¿Está bien? Entonces, quiero que me confirmen si a ustedes les ha llegado el programa de la Texas. ¿Se ve en la pantalla de la calculadora? Sí se ve. A ustedes yo les he mandado estas dos, ¿ya? Les he mandado un programa de desarenadores y otro de irrigación que creo que ya había, pero solo de un método, faltaba el de otro. Uno de los métodos, uno de los programas es el de desarenadores que les envío al grupo y sirve para este tipo de problemas en los que nos piden que determinemos la cantidad de naves. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo al anunciado que tenemos, y es lo que nos pide ahora, ¿no es cierto? En la parte B, nos pide que determinemos las dimensiones del desarenador, tanto altura como base, como longitud, y el número de naves que usted propondría para satisfacer las condiciones de diseño. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que determinar primero si nuestra hipótesis inicial es o no correcta. ¿Qué quiere decir? Que solo tenemos una nave. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Primero tenemos nuestro diámetro de diseño,
Luego tenemos nuestro caudal de diseño y nuestra relación útil. La velocidad media del flujo está en función del diámetro y de una variable A. ¿Qué habíamos dicho de esa variable A? Que tenía 3 valores diferentes, tanto y en cuanto determinemos en qué rango se ubica nuestro diámetro. Como nuestro diámetro es de 0.4, se encuentra en este segundo rango. Por lo tanto, nuestro valor de A vale 44. Asimismo, habíamos visto, como nos dicen acá, que con nuestra velocidad de sedimentación en estado de reposo la determinemos con la tabla de Arcangelsky, con nuestro valor de 0.4, y si vamos a la tabla, nos va a salir un W sub 0 de 432. ¿Ya? Y como nosotros tenemos que aplicarle una corrección por velocidad, nuestra velocidad finalmente nos sale 3.21. ¿Sí? Ahora, con nuestro valor de A y con nuestro valor del diámetro, obtenemos nuestra velocidad. ¿Cuánto es esa velocidad? 27.83. No se olviden que todo esto está en función está en fórmulas, ¿ya? Hay algunas cosas obviamente que se colocan como variable, pero la mayoría está en fórmulas acá. Como ya tenemos nuestra velocidad media del flujo, ojo las unidades, esta velocidad siempre está en centímetros por segundo, y con el caudal de diseño que tenemos, nosotros podemos determinar el área en metros cuadrados, ¿sí? Lo dividimos entre 100 para pasar de centímetros a metros. Como tenemos nuestra relación útil de 2.5, el área sería 2.5h al cuadrado. El área está calculada, podemos determinar la altura de la nave. Y la altura de la nave nos sale 4.15. ¿Qué quiere decir? Que la hipótesis que teníamos nosotros era incorrecta, porque esta altura de nave no se encuentra dentro del rango que nosotros habíamos establecido de 1.5 a 4 metros. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que aumentar nuestra cantidad de naves. Y para aumentar la cantidad de naves, tenemos esta tablita que está acá, ¿sí? Entonces, este es el número de naves. Acá tenemos varias iteraciones. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué habíamos dicho? Que de acuerdo a nuestra distribución en paralelo, si nosotros teníamos 2 naves, el caudal de diseño, que es 12, si tenemos 2 naves, se va a dividir en partes iguales. Cada nave va a pasar, por cada nave pasará 6. Si tuviéramos 3 naves, por cada nave pasará 4, y así sucesivamente aumentemos nuestro número de naves. Ahora, la velocidad media del flujo, recuerden, depende única y exclusivamente, como ven acá en la fórmula, del diámetro, porque A también depende del diámetro, en qué rango se encuentre. Por lo tanto, así aumentemos a infinitas naves, como la velocidad depende única y exclusivamente del diámetro, esta velocidad se mantiene constante para todos los números de naves que tengamos. ¿Ya? Ahora, el área obviamente sí va a variar, ¿no es cierto? Porque el caudal disminuye. Acá tenemos nuestra ecuación de continuidad. Como nuestra velocidad hemos visto que se mantiene constante, si el caudal disminuye al aumentar nuestro número de naves, es obvio que el área también va a disminuir. Y si el área disminuye, quiere decir que la altura útil va a disminuir, que es esta altura de nave. ¿Hasta ahí me siguen? Por favor. Confírmame, por favor. Correcto. Ya. Entonces, una vez que hemos aumentado nuestras naves y disminuido nuestros caudales que pasan por cada una de ellas, nos damos cuenta que al aumentar 2 naves, ya nuestra altura de nave ha disminuido y se encuentra dentro de nuestro rango establecido, que es de 1.5 a 4 metros. Es obvio que a medida que aumenten más naves, esa altura útil va a ir disminuyendo. Ahora bien, con la altura de nave calculada, a partir de la relación útil, que es 2.5, podemos determinar el ancho de nave también, que sería la altura de nave por 2.5. Una vez calculado eso, tenemos nuestra velocidad de sedimentación,
Esta velocidad de sedimentación, para poder calcular la longitud de transición del desarenador, perdón, es la corregida, ojo, no es la que hemos obtenido de la tabla de Arcangelsky, sino la corregida. No se olviden. Como ya tenemos la altura útil, la velocidad del flujo y la velocidad de sedimentación, podemos determinar nuestra longitud de nave. ¿Sí? Es un proceso automático, nada más. Entonces, quiero que se acuerden de esta tablita que está acá, y este ya es un consejo, no, es un tip. Dentro del programa que tenemos acá de la Texas, de desarenadores y para calcular las naves, acá tenemos nuestro Q nominal. De acuerdo al ejercicio es 12. Estos recuadros de H no sirven para nada si quieren volver. Nuestro diámetro es 0.4 y por el rango en que se ubique el diámetro es 44 el valor de A. Una vez que tenemos los datos, acá la Texas les va a botar automáticamente la velocidad, les va a botar el área, ustedes acá colocan la relación útil que es 2.5, recuerden, y acá les va a botar el valor de H, de la altura útil. Tal y como habíamos hecho en el Excel, 4.15, al costado nos va a salir verdadero o falso en función a si cumple o no con el rango de 1.5 a 4. ¿No es cierto? Entonces, si no, como no cumple, nos vamos acá a la derecha, ¿sí? Y tenemos acá la tabla que teníamos nosotros en nuestro Excel, tal y cual se ha hecho acá. Yo lo hice en la Texas. Tanto caudal, velocidad, área, altura de nave, ancho de nave, velocidad de sedimentación y longitud de nave. Además de ello, yo le he agregado coeficiente de descarga, la altura de cresta por encima del vertedero, el área de la cresta y la velocidad en la cresta del vertedero. ¿Sí? Lo único que ustedes van a tener que hacer para poder determinar las dimensiones de las naves es simplemente cambiar en estas celdas, ¿no? Ponerle 3 y van a ver que todos los datos varían. Acá le ponen 5 si quiere y ya los datos varían solos. Acá le colocas 6 si quieres, ya los datos se mueven solos, ¿sí? Entonces los únicos datos variables acá son estos de acá, que va a ser en función a cuántas naves ustedes lo quieran colocar. Además de ello, acá en la parte de abajo, ustedes tienen que colocar este valor de W sub 0. Este valor de W sub 0, recuerden ustedes que lo han calculado o lo han hallado de la tabla de Arcangelsky, ustedes ya lo determinan. Eso es todo. Estos valores de acá no lo tomen en cuenta. Esta es la tabla que yo les he pasado a ustedes, ¿no? Para que cuando tengan ejercicios en donde les piden determinar la cantidad de naves que van a tener. ¿Está bien? Entonces, acá nos pide la cantidad de naves que usted propondría para satisfacer las condiciones de diseño. Entonces, de acuerdo a esta tabla nos dice que ya con 2 naves nuestra altura útil ha disminuido cerca de 3 metros. ¿No es cierto? Entonces ya con 2 naves se está cumpliendo. Ahora, si aumento 3, obviamente va a ser menor a ese valor. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos satisfecha nuestra necesidad de altura útil, tenemos que verificar nuestra longitud de la nave. Recuérdense lo que yo le había dicho, que si nosotros no colocamos una longitud propia, la trayectoria de nuestra partícula no se va a poder desempeñar de manera óptima. Entonces, mientras yo aumente más cantidad de naves, es obvio que esta longitud va a ir disminuyendo. Entonces, si nosotros con 2 naves ya tenemos nuestra altura útil dentro de rango, podemos considerar esta longitud de nave, puesto que es la mayor de todas, y va a ser la mayor de todas, como la longitud necesaria para que esa trayectoria sea la más eficiente posible de nuestra partícula. ¿Sí? Entonces la respuesta para este caso serían solo 2 naves. Ahora, si yo colocaba acá 2 naves y la altura útil me salía 410, no tomaba en cuenta. Tendría que ir aumentando. En este caso, como ya no tengo una porque me sale 415, y si coloco 2 me sale 3 metros, entonces ya veo cuál tiene la mayor longitud y es obvio que la de 2 naves.
¿sí? Entonces es importante que ustedes se verifiquen en la longitud cuál sea la mayor, porque esa te va a garantizar que la trayectoria de esa partícula que habíamos visto anteriormente, que estaba única y exclusivamente en función del diámetro, se pueda desarrollar de la manera más eficiente. ¿Sí? Esa sería la parte B. Para la parte C, nos pide que estimemos la carga hidráulica sobre el vertedor. Para tal efecto, en la fórmula del vertedero, asuma un coeficiente de descarga de 2 y verifique que la altura debe ser menor o igual a 0.4 metros, debe ser acá. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que la carga, ¿no es cierto?, del vertedero, ojo, no es la altura útil, del vertedero, no debe ser mayor a 40 centímetros. ¿Cuál sería la longitud del vertedor? Entonces, nuevamente vamos acá a la parte C. El vertedero se rige por la siguiente fórmula, las habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto? Donde CD es el coeficiente de descarga del vertedero, que es de 2. ¿Sí? Tanto como en la Texas, donde a ustedes les he colocado acá a la altura de... acá el coeficiente de descarga y la altura de cresta calculada acá, así mismo lo tienen en el Excel. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la condición que nos dice en la parte C? Que determinemos el ancho del desarenador. Recordemos que dentro de la fórmula del caudal, este L era el ancho de la nave, ¿no es cierto? Este L que está acá es lo mismo que este B de la nave, ¿no? Del desarenador. Entonces, ¿cuál es la condición o la restricción que tenemos ahí? Que la carga por encima del vertedero no debe de superar los 40 centímetros. Entonces, una vez que tenemos acá nuestros cálculos, nos damos cuenta que la carga está acá al último, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo coloco solo dos naves, la altura de la carga es 55, entonces quiere decir que se está pasando de los 40 que teníamos. Si yo le coloco 3 naves, la carga es 0.48. Si yo le coloco 4, la carga es 0.44. Recién cuando le coloco 6 naves, es que nuestra carga no supera los 40 centímetros por encima del vertedero. Entonces, bajo la condición del vertedero, nosotros no usamos 2 naves como si era la condición de la parte B. ¿No es cierto? Claro, sí, hay un límite de naves, ¿no es cierto? Como pregunta acá su compañero, hay un límite de naves que vendría a ser, primero, en la parte B, como no nos brindan ninguna restricción del vertedero, simplemente elegimos en función de la longitud más óptima para la trayectoria de la partícula, que era la longitud mayor, obviamente, ¿no es cierto? Ahora, como en la parte C nos están colocando la restricción del vertedero, al decirnos que la carga por encima de este no debe de superar los 40 centímetros, ya no puedo elegir dos naves, aun si tuviera mayor longitud o no, puesto que la carga es la restricción que ahora manda. Por lo tanto, la cantidad de naves que debo de considerar son 6 naves. ¿Sí? Ahora, cada nave que está acá, ¿cuánto tiene de ancho? 424, que es el valor que ustedes reemplazan acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo tanto, me piden aquí que calcule cuál sería la longitud del vertedor, o la longitud, cuando se refiere ahí a la longitud del vertedor se están refiriendo a este L que está acá, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería ese valor? El 424 o el ancho de nave que está aquí, ¿sí? Porque ese va a ser por el ancho de la nave, es lo mismo que el ancho del vertedero en ese sentido. No sé si queda claro esa parte, que es la más sencilla, creo yo. El CD siempre es 2. En algunos casos es 1.5 el coeficiente de descarga, pero es un dato explícito del ejercicio. ¿Está bien? Ahora, en la parte D me pide que discuta los resultados en términos de altura útil, longitud y velocidad de sedimentación y otros componentes. Acá lo que tienen que discutir básicamente es en qué condiciones yo o bajo qué puntos
yo determino mi cantidad de naves, ¿no? En la parte B, solamente me pedían que determine la cantidad de naves, ¿no es cierto? Acá. Determine las dimensiones del desarenador y el número de naves que usted propondría para satisfacer las condiciones de diseño. Dentro de las consideraciones de diseño, yo lo único que tengo es que mi altura no me supere los 4 metros, pero no tengo otra restricción. Ahora, como asumiendo una sola nave, mi altura me sale mayor a 4, yo empiezo a aumentar mis naves. Como no tengo otra restricción, entonces elijo siempre la que tenga mayor longitud, para que me pueda, para que me sea más útil cuando mi partícula tenga que sedimentar. Ahora, en la parte C sí me dan una restricción, que es la altura de carga sobre el vertedero. Y en ese sentido ya no me serían útiles 2 naves, porque no me cumple, sino que serían 6 naves para que me cumpla la restricción. Es obvio que con 6 naves mi longitud es de 14, ¿no es cierto? Casi la mitad, considerando la longitud para 2 naves. Entonces quiere decir que esa partícula va a definir su trayectoria de manera más óptima cuando tenga 2 naves que en 6, ¿no es cierto? Ese sería lo primero. ¿Está bien? Ese sería el primero. En función de la velocidad de sedimentación, esa no varía porque está en función del diámetro, ¿no es cierto? Y la velocidad del flujo tampoco varía. ¿Está bien? Ahora, esas son básicamente las restricciones que nosotros tenemos, ¿no? Como habíamos visto en la teoría. Ese es un modelo de ejercicio. Cuando a ti te piden determinar las dimensiones de la cámara y colocar algún tipo de restricción en función del vertedero. Ahora, otro tipo de ejercicio que ustedes tienen es en el que nos piden determinar el diámetro, ¿no? Acá en este caso el diámetro era un dato, pero hay otros tipos de ejercicios en los que el diámetro no es el dato, que son estos que están acá. Vamos a verlo de manera más rápida. Dicen, lo han contratado para determinar cuál es el tamaño de partícula. ¿Cuál es el tamaño de partícula? En este caso no es el diámetro un dato. Que puede retener y eliminar un desarenador ya construido. El desarenador en cuestión tiene 20.5 metros de largo, o sea, el L del desarenador. La relación ancho versus altura útil de la nave es igual a 3. La velocidad de sedimentación es calculada mediante la tabla de Arcangelsky y determinar cuál es el menor tamaño de partícula o diámetro de diseño que es capaz de decantar y eliminar el desarenador materia de estudio. El caudal de diseño es 2.4, dice. Y la corrección por velocidad es la que está acá, ¿no es cierto? Es la que nos dice aquí. Cuando el diámetro es la variable, la cosa ya no se puede hacer por Texas, ya no hay programa, ¿no? Es un poco más plantear fórmulas que otra cosa. Lo primero que tenemos que asumir, o lo primero que tenemos que hacer cuando nos piden determinar el diámetro de diseño, lo que tenemos que hacer es asumir un rango en el cual se va a encontrar nuestro valor de diámetro. ¿Y por qué es importante ello? Si nosotros no asumimos un rango, no vamos a poder determinar nuestro valor de A. ¿Sí? Entonces, ustedes cuando empiecen a resolver este tipo de ejercicios se van a dar cuenta siempre y en todo momento que el rango que ustedes tienen que definir es que el diámetro se va a encontrar entre 0,1 y 1 milímetros. De manera que el valor de A va a ser siempre 44. ¿Sí? Eso es lo que siempre van a tener que asumir, que su diámetro se encuentre en este rango de valores. Entonces, una vez que yo tengo el valor de A, puedo determinar mi velocidad media del flujo, porque la velocidad es A por raíz de D. Este D es el dato, por lo tanto la velocidad, reemplazando el valor de A, es 44 raíz de D. Ahora, esta velocidad, así solo, sería en centímetros por segundo. Aquí lo estoy pasando a metros por segundo, ya, dividiéndolo entre 100, perdón. Ahora, con la velocidad y el caudal de diseño que tengo aquí, puedo determinar el área de la sección, ¿no es cierto? Como nuestra relación útil es de 3, entonces el área es 3h². Q es la velocidad de área, reemplazo
2.4, la velocidad que tengo aquí y el área. Y tengo la altura útil en función al diámetro que está aquí. Como el diámetro es mi variable, tengo que poner todas las dimensiones del desarenador en función del diámetro. Ahora bien, recordemos que nos dicen que la velocidad de sedimentación en reposo la determino con la tabla de Arcangelsky. Esto es importante. Luego de eso, ¿no es cierto? Acá lo que tenemos es nuestra corrección por velocidad. Esta velocidad que está acá, yo la tengo expresada en función del diámetro, entonces simplemente la reemplazo. ¿Sí? Esto tienen que tener muy en cuenta porque esta velocidad que estoy colocando acá está en metros por segundo. Y esta velocidad está en centímetros por segundo. Tanto W sub 0 como W. Por eso es que le hago el cambio de unidades acá a la velocidad. Entonces, lo que tengo aquí es ya mi W o mi velocidad de sedimentación en función de W sub 0 y del diámetro. Una vez que tengo la velocidad media del flujo, la altura de la nave y la velocidad de sedimentación en función del diámetro, me dispongo a reemplazar en mi fórmula de longitud de nave. ¿Sí? Que es igual a la velocidad por la altura sobre la velocidad de sedimentación. ¿Y a cuánto es esa longitud de nave? 20.5, ¿no es cierto? Que es el dato que tenemos ahí, 20.5. Entonces acá lo que tengo que hacer es un proceso de iteración y va a ser siempre el mismo proceso para todos los ejercicios en los que ustedes revisen. Este ejercicio es la pregunta 3 del 2017-2, pero para hallar el diámetro y para que ustedes puedan repasar también, está la pregunta 3 del 2019-1, que ahí también se las he enviado para que ustedes puedan revisar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se procede a iterar el valor? Lo que sí tengo que hacer es, primero, como he asumido que mi diámetro se encuentra entre 0, 1 y 1, entonces dentro de esta es mi tabla de Arcangelsky, la que está acá, separo mis valores. Entonces mi diámetro puede ir desde 0,15, ¿no es cierto?, hasta 0,80. Entonces, ¿cómo hago? Primero tengo que asumir un diámetro. Imagínense que asumo 0,20. Si yo asumo un diámetro de 0,20, mi W sub 0 asociado es 2.16. Entonces quiere decir que reemplazo acá 0,20 y también voy a reemplazar mi W sub 0. Y ese valor me tiene que salir 20.5 o lo más cercano a ello. No sé si me entienden. ¿Sí? Entonces una vez que planteamos esta fórmula de longitud de nave, lo único que nos disponemos es agarrar nuestra tabla de Arcangelsky y empezar a iterar valores de D. Una vez que tengamos el diámetro, determino mi W sub 0, reemplazo mi fórmula y tengo que empezar a iterar hasta que ese valor de longitud se aproxime a 20.5. Ese es todo el proceso que tienen que hacer para poder determinar. Entonces no sé si queda claro, por favor, me van indicando, si no lo vuelvo a repetir. ¿Quedó claro esa parte? ¿Sí? Sí. Entonces, esos son los dos tipos de problemas que tenemos con el diseño de desarenadores, ¿no? Lo primero es determinar el número de naves con o sin restricciones. Y el segundo tipo de problemas es determinar el diámetro, que en este caso es simplemente para plantear las fórmulas, y tomar muy en cuenta las unidades, ¿sí? Tomen muy en cuenta las unidades. Como ahora su examen es virtual, entonces ya ustedes no van a tener problemas, ¿no? Agarran el Excel y simplemente le cambian ahí los valores, si es en el caso del diseño, ¿no es cierto?, geométrico. Y si es en este caso, para determinar el diámetro, me parecería que ustedes, para no equivocarse, simplemente acá le van cambiando, pues, ¿no? Para que lo puedan transcribir a su hoja y de ahí lo escaneen de manera más ordenada. Acá está, este es un típico problema también de hallar el diámetro, ¿no? Después tenemos, como les decía, en el 2018-1 hemos visto dimensionamiento, este es el 2017-2,
En el 2018-2 también hay problemas de desarenadores que tienen las dos cosas. En el 2019-1 también hay un problema para hallar el diámetro, el mismo proceso también. ¿Sí? Entonces esos serían los dos tipos de problemas para desarenadores. Los problemas son básicos y son de estos dos modos, ¿no? Para diseñar la cantidad de naves con o sin restricción y para determinar el diámetro. Eso serían básicamente. El problema de acá de la Texa, lo único que les va a hacer es solucionar la parte de naves, ¿no es cierto? Me parece que es mucho más sencillo empezar a cambiar valores acá que estar haciendo otros ejercicios. Pero si ustedes no lo pueden ver en su calculadora, ya acá tienen los Excel, ¿no? Que les he pasado a ustedes simplemente para que en esta parte donde está de amarillo puedan cambiar sus valores y puedan obtener los resultados. ¿Sí? ¿Quedó claro? Esa es la parte de desarenadores. Solo ahí en ese problema tengo una consulta. Ya, En el dime. anterior. Ya, acá. Dime. Profe, ¿me puede dibujar por favor el vertedero? O sea, en ese desarenador, ¿en qué posición? Porque me dice que la longitud de cresta es igual al B. Claro. Entonces, ¿cómo está? ¿Cómo se ve entonces el vertedero? Ya, a ver. O sea, creo que el vertedero estaría sobre la longitud de la altura útil. A ver, acá. ¿Se ve? Se ve la pantalla, ¿no? Sí, sí. Ya, a ver, vamos a ver. Tú acá tienes. Esta es tu cámara, tu nave, ¿no es cierto? Claro. Esta es tu nave acá. Entonces por acá ingresa nuestro caudal. Acá ya tienes todas las dimensiones, ¿no? Altura, ancho, Claro. ¿no es cierto? Y acá está la nave. Esta va a ser nuestra longitud. Nuestra longitud del desarenador. Ahora, el vertedero se ubica acá. Acá es donde vas a tener tu vertedero. ¿Sí? Acá es donde vas a tener tu vertedero ubicado. Por eso digo que tanto el ancho de la cámara es el ancho del desarenador. En este caso en la fórmula yo le he puesto L, por eso que B es igual a L. No confundas el L de cresta con el L con este L que está acá, por favor. No lo vayas a confundir. ¿Sí? Claro, profe, otra fórmula que tenía usted era de que el caudal es igual a una cosa bien larga, pero ese caudal, lo que yo no entendí era el caudal de descarga. Y luego he visto que ha usado el caudal de descarga también como el caudal de entrada en las tablas. No. Entonces, Una cosa es este caudal que yo agarro para área velocidad, ¿no es cierto? Que es Ajá. al inicio. Este es el caudal de diseño, ¿no es cierto? ajá, Que es este Q. Ahora, otra cosa es el caudal que pasa por encima del vertedero, que está en función de C por L por H a la 1.5. ¿Sí? Dentro de los ejercicios estos caudales son iguales. ¿Sí? Pero este L es el ancho del vertedero. Estas son las dos formas de caudales. esos Q son iguales. Claro, pues, porque si nosotros tenemos una sola nave, estos Q son iguales, ¿no es cierto? Y si nosotros aumentamos la misma cantidad de naves, los caudales pasan proporcionalmente por cada una de las naves, entonces los Q son iguales. Pues. Genial. ¿Sí? Sí, Ahora, sí, este H que está acá, del vertedero, no es para nada este H, ¿eh? Esta es la altura útil de la cámara. Cuando hablamos de este H que está acá, ¿no es cierto? Este H, o mejor ponle H minúscula, es esta carga por encima del vertedero. ¿Sí? Claro, claro. Ese H que está acá. Este H que está aquí, este está en este rango que está acá, pues, ¿no? 1.5 H y 4. Y este H minúscula no tiene que ser mayor a 0.25 metros. Son cosas muy distintas, no se vayan a confundir. Claro. ¿Ya? Y otro con respecto a lo que es la cresta, usted dijo dos fórmulas, ¿no? Uno de que el H debe ser menor a 0.4 y había dicho una consideración con respecto al caudal, que el caudal no debe ser mayor a cierto número, no me acuerdo ahorita. No, esa era la velocidad en el centro del vertedero. Lo que pasa es que cuando, mira,
Tú determinas una altura, ¿no es cierto? Acá, una altura de carga, ¿sí? Ahora, con la altura de carga y el ancho del vertedero, tú puedes también determinar ahí una sección rectangular por encima del vertedero, ¿no es cierto? Ujú, sí. Y si yo tengo esa sección y tengo el caudal que pasa, puedo determinar también la velocidad en esa seccioncita arriba del vertedero. Entonces, de acuerdo al manual de diseño del ANA, te dice que esa velocidad no debe de superar el metro por segundo, que es lo mismo que decir que esa carga no debe de ser mayor a 25 centímetros. Ah, O es sea, lo mismo. es lo mismo, no te preocupes, Ah, correcto, correcto. ¿sí? Ya, listo. Entonces, mejor Listo. que lo veas desde el punto de vista de carga, que es más fácil de calcular que el de velocidad, ¿sí? Sí, sí, correcto, profe. Gracias. No se vayan a confundir, por favor. Esa sería la parte fundamental, ¿ya?